Hola, bienvenidos al video tutorial. El proyecto que vamos a presentar se titula Resolución de ecuaciones y algebraicas de los campos de ingeniería química y biológica. El estudio de caso es volumen específico de un gas real. Fue tomado del libro del Nazariulik sobre técnicas numéricas utilizando MATLAB para las ingenierías química y biológica, publicado en el año 2007 por Springer. El contenido de la presentación es el que se muestra a continuación. Empezaremos con la introducción al tema, en donde se presentarán los conceptos fundamentales del tema y la importancia de la resolución del sistema en MATLAB. Luego continuaremos con el fundamento teórico. Esto se refiere al desarrollo conceptual de la determinación del volumen específico de un gas real. Seguido se hablará de la metodología de resolución del ejercicio. En el desarrollo en MATLAB, hablaremos un poco sobre el script que se manejó, así como las principales características del mismo, y finalmente tendremos las conclusiones. Empecemos con la introducción. Los gases industriales son tan importantes como el agua y la electricidad. Se utilizan en muchos procesos de fabricación de productos cotidianos. Entre los sectores habituales que utilizan gases figuran la automoción, siderurgia, alimentación, construcción, metalurgia, industria química e investigación y desarrollo, entre otros. Entre las aplicaciones de los gases está la aceleración de las reacciones de oxidación en diversos procesos, aumento de las temperaturas de proceso en la fabricación de metal, gas de relleno en ventanas de vidrio aislante, etc. Actualmente los ingenieros químicos requieren cada vez más herramientas de cálculo para determinar diferentes tipos de parámetros, ya sea para realizar el diseño de un proceso químico biológico o para realizar el análisis termodinámico de una sustancia, esto a nivel experimental. Uno de los parámetros físicos más utilizados para sustancias en estado gaseoso es el volumen específico. Por tal razón el presente trabajo formula el cálculo del volumen específico de un gas real mediante MATLAB. La finalidad del script en MATLAB es presentar gráficamente el volumen específico del benceno a diferentes condiciones de temperatura y de presión, para así poder observar y analizar el comportamiento del benceno por encima y debajo de su temperatura y presión crítica. Por último, establecer gráficamente el error que existe entre la ecuación de gas ideal y la ecuación de estado bireal que representa la del gas real. Es importante considerar que los ingenieros químicos y biológicos necesitan para su quehacer profesional, solucionar ecuaciones trascendentales usos completamente diferentes, como por ejemplo, cuando se está haciendo la evaluación de propiedades físicas de sustancias por medio de la resolución de ecuaciones no lineales. Ahora vamos a hablar del fundamento teórico del proyecto. El primer concepto es el del volumen específico. El volumen específico de una sustancia se define como el volumen por unidad de masa. La densidad de una sustancia se define como la masa por unidad de volumen y es, por lo tanto, el recíproco. El volumen específico de un sistema en un campo gravitacional puede variar de un punto a otro. Por ejemplo, si la atmósfera se considera como un sistema, el volumen específico aumenta a medida que la altitud aumenta. Por lo tanto, la definición de volumen específico incluye el volumen específico de una sustancia en un punto en un sistema. Al considerar, por ejemplo, un pequeño volumen de V de un sistema, y también de M como la masa correspondiente. El volumen específico está definido por la siguiente relación, en donde dB es el volumen más pequeño para el que la masa se puede considerar un continuo. Volúmenes más pequeños que este conducirán a reconocer que la masa no contiene una distribución uniforme en el espacio, sino que se concentran en partículas como moléculas, átomos, electrones, etc. Es una propiedad física que ayuda a establecer el diseño de equipos en un proceso industrial. Continuamos con otras definiciones. El gas real. El gas ideal está constituido por partículas puntuales entre las que no existen interacciones, que se mueven rápidamente, colisionando elásticamente entre sí. A diferencia de los gases ideales, los gases reales están constituidos por moléculas o por átomos, que poseen un volumen propio, y entre los que existen interacciones tanto de tipo atractivo como repulsivo. Por ello no debe extrañar que el comportamiento de los gases ideales, ley de Boyle, ley de Heller-Ursack, y en general los gases perfectos, se desvíe del comportamiento ideal cuanto más elevada es la presión y menor la temperatura. Aunque la ecuación de gas ideal es una descripción muy útil de los gases, todos los gases reales desobedecen esa relación en cierta medida. El grado en que un gas real se aparta del comportamiento ideal puede verse reacomodando la ecuación del gas ideal. En la figura de la izquierda se observa la gráfica de PV sobre RT, en función de la presión para un mol de varios gases distintos.
A presiones elevadas, la desviación respecto al comportamiento ideal en donde la relación anterior sea igual a 1, la desviación es elevada y distinta para cada gas. Por tanto, los gases reales no se comportan idealmente cuando la presión es alta. Sin embargo, a presiones bajas, usualmente por debajo de 10 atmósferas, la desviación respecto al comportamiento ideal es pequeña y podemos usar la ecuación del gas ideal sin generar errores graves. Mientras que en la figura de la derecha se muestran curvas de PV sobre RT, en función de la presión para un mol de nitrógeno gaseoso a 3 temperaturas distintas. Al aumentar la temperatura, las propiedades del gas se aproximan más y más a las del gas ideal. En general, las desviaciones respecto al comportamiento ideal aumentan al disminuir la temperatura, y se hacen significativas cerca de la temperatura en la que el gas se licúa. Siguiendo con definiciones importantes, a continuación vamos a presentar la temperatura y la presión crítica de las sustancias. El punto crítico es el punto en donde no hay un proceso de evaporación a temperatura constante. En este punto los estados líquidos y vapor saturado son idénticos. La temperatura, presión y volumen específico en el punto crítico se llaman temperatura crítica, presión crítica y volumen crítico respectivamente. En la figura se puede identificar la ubicación del punto crítico. Finalmente, un fluido supercrítico es una sustancia que se encuentra en unas condiciones operativas de presión y temperatura superiores a las de su punto crítico. Un diagrama de fases de una sustancia pura presenta un comportamiento particular en la región supercrítica. La línea de separación de fases líquido y gas se interrumpe no quedando definida por líneas continuas. Hay una transición continua desde estado gaseoso a fluido supercrítico por aumento de la temperatura a presión constante, o desde estado gaseoso a fluido supercrítico por incremento de la presión a temperatura constante. Los fluidos supercríticos tienen aplicación en el fraccionamiento de mezclas líquidas, cromatografía, reacciones químicas, procesado de metales, formación de partículas y agua supercrítica, entre otras. A continuación se describirán las ecuaciones del modelo matemático que se utilizará en el script. Primero se escogió como sustancia para el análisis al benceno. Sus propiedades críticas se presentan en la siguiente tabla. El volumen de un gas real está relacionado con la presión y la temperatura según la siguiente ecuación, más conocida como la ecuación de estado bireal, en donde se pueden observar las variables presión P, temperatura T, volumen V, y el coeficiente B. En este caso B corresponde a interacciones entre pares de moléculas. El cálculo del coeficiente bireal B depende solamente de la temperatura y del factor acéntrico. A continuación se muestra cómo es la dependencia de dicho coeficiente respecto a la temperatura reducida y al factor acéntrico. Con el fin de resolver la ecuación de estado para el volumen, multiplicamos la ecuación de estado bireal por V, por 2 sobre P, para obtener la siguiente ecuación cuadrática normalizada en V. Reordenando, se obtiene. Luego se muestra la función que representa la raíz positiva de la solución a la ecuación cuadrática anterior. Para encontrar dicha solución se debe aplicar la fórmula cuadrática. El objetivo del fichero script es primero, graficar la superficie P, V, T, mediante la ecuación de estado bireal, con el fin de representar el comportamiento real del benceno en estado gaseoso. Seguido, se mostrarán las desviaciones del modelo de gas ideal respecto al del gas real. Como se puede observar a continuación, la siguiente función denominada Real Gas 3D Plot permitirá calcular y graficar la superficie PVT. Esta función depende de 7 parámetros, los cuales son factor acéntrico, presión crítica, temperatura crítica, y los límites inferior y superior de presión y temperatura para los cuales se graficará la superficie. El output de la función es el 3D Plot de volumen del gas, como función de T y P. En este script, inicialmente se definen 100 puntos por defecto, los cuales serán organizados en parejas de presión y de temperatura en los ejes Y y X, mediante la función meshGrid, de la línea 22 del código. Estos puntos están relacionados con los límites de temperatura y presión ingresados por el usuario. Siguiendo con la estructura del script, se presenta a continuación la función que calcula el volumen del gas real, llamada en la línea 23, la cual evalúa el volumen de la función. La función se denomina real gas, la cual tiene como argumentos de entrada la presión, la temperatura, el factor acéntrico, la presión crítica y la temperatura crítica. Una vez llamada la función, MATLAB retorna a la línea 24, en donde el comando sort grafica la superficie PVT, y le da un sombreado de capas de 128 colores.
En la línea 25 se asigna al vector v los límites inferior y superior de las variables en los ejes coordenados x, y y z, es decir, los límites de temperatura, presión y de volumen. Posteriormente, en la línea 26 se hace la marca en la gráfica de los valores de la presión crítica y de la temperatura crítica, mediante punteros de color rojo. De la línea 27 a la 30 se le asigna títulos a los ejes coordenados y a la superficie. Ahora haremos la descripción de la función que hará el cálculo de la diferencia relativa de volúmenes. Gas real comparado con el gas ideal. La función se llama ideal, real, gas, compare. De manera similar a la función mencionada anteriormente, se crearán 100 puntos, los cuales están relacionados con los límites superior e inferior de temperatura y de presión. En las líneas 46 y 47, se calculan respectivamente el volumen como gas real y como gas ideal, ZR y ZI. En la línea 48 se hace el cálculo de la diferencia relativa entre los volúmenes como gas real y gas ideal, variable Z, CE. En la siguiente línea, se calcula la diferencia relativa para el volumen crítico. Por último, en el línea número 50, el comando surf graficará la diferencia relativa del volumen para cada pareja de valores de presión y de temperatura. Inicialmente la función ideal, real, gas, compare, tiene como argumentos de entrada los límites inferior y superior tanto de temperatura como de presión. Las líneas siguientes tienen como función asignarle un título a la gráfica de superficie, dependiendo de si la temperatura o la presión crítica están dentro de los intervalos ingresados por el usuario. Ahora analizaremos los resultados de los anteriores scripts. En esta figura se muestra la salida del script número 1 en donde se puede observar el volumen del benceno, calculado a partir de la ecuación de estado bireal. Se puede apreciar de la figura, que en zonas de presiones bajas y temperaturas altas el usuario puede guiarse mediante la barra de colores que se encuentra a la derecha, que el volumen exhibe valores bastante altos. Todo lo contrario sucede cuando el gas es sometido a presiones relativamente altas y temperaturas bajas. Se puede observar las propiedades críticas del benceno dentro del mapa 3D. Estas han sido marcadas mediante puntos y cruces de color rojo. La siguiente figura muestra los resultados del script número 4, en donde se presentan las desviaciones para el volumen entre un gas real y un gas ideal. De esta figura se puede observar el grado de desviación de la idealidad que se presenta a altas presiones y bajas temperaturas. Mientras que para bajas presiones y altas temperaturas el error relativo que se presenta es de alrededor de 5%. Al igual que en la anterior figura, se han marcado los valores de las propiedades críticas como presión, temperatura y volumen. De la última figura, se puede observar que el intervalo de presión va desde 50 hasta 90 atmósferas. Cuando el usuario especifica un intervalo en donde la temperatura o la presión crítica no pertenece, sencillamente los valores de las propiedades críticas no se marcan sobre la superficie. El usuario debe darse cuenta de que el título también ha cambiado con respecto al de la figura anterior. Eso es todo, esperamos que les haya sido de gran ayuda. Saludos.